Esta mañana nosotros vamos a ver la quietud del corazón. Y es que a lo largo de lo que es la historia de la humanidad, nosotros hemos visto el avance en muchas áreas. En la medicina, en lo tecnológico, en la ingeniería, en la arquitectura. Pero a pesar de que el hombre ha logrado muchos avances, él no ha logrado la tranquilidad de su corazón. Y justo allí es donde nosotros podemos ver cuán frustrado puede estar el pecador a pesar de sus logros. La vida saludable del hombre, hermanos, es vital, es crucial para tener paz en el corazón. Nosotros cuando leemos un poco acerca de la vida de Pablo, nosotros podemos ver que sufrió niveles extraordinarios de peligro. Fue un hombre que anduvo en cárcel, naufragio, un hombre que fue perseguido, un hombre que fue retirado una y otra vez de manera violenta en los lugares donde él asistía, donde iba a llevar la palabra de Dios. Él, hermanos, experimenta algo que ninguno desearía experimentar, desearía vivir, o podríamos decir que envidiaría. Pero lo diferente de Pablo a cualquier persona es que la salud espiritual de este hombre mantenía quieto su corazón. Tú puedes leer de Pablo y puedes decir, es cierto, fue un hombre que sufrió. Pero cuando tú ves la templanza de este individuo, cuando tú ves cómo este hombre se mantuvo, tú dices, él tenía algo que no todos tienen. Cualquiera puede ir a la cárcel, cualquiera puede sufrir un naufragio, cualquiera puede estar en peligros de muerte, pero no cualquiera puede reaccionar como Pablo. Un hombre tranquilo, un hombre que no entraba en desesperación, un hombre que no renegaba de su Dios. Es un hombre que en la cárcel allí consigue un motivo para honrar y glorificar a Dios. Y ese motivo es que su corazón comenzaba a ser seducido por las cosas que Dios hacía en él. Jonathan Edwards dijo, la principal tarea del cristiano es que profundice en el reino de Dios, prosiguiendo hacia adelante a la meta para llegar a la plenitud de la madurez en Cristo. Ese era Pablo. Eso que Jonathan Edwards dice en su frase, era lo que Pablo experimentaba. Su enfoque, su objetivo era la proclamación del reino de Dios. Y cuando tú tienes en tu corazón, en tu mente, en tu personalidad, que tú lo único que vas a hacer es honrar a Dios para poder expandir el reino de Dios, ¿sabes lo que va a suceder? Que tu corazón va a estar quieto en medio de la tormenta. Y hoy nosotros veremos el sermón titulado La quietud del corazón. Este sermón va a estar estructurado en 3 partes. Vamos a utilizar el libro de Filipenses, van a ser 3 citas diferentes, pero va a estar allí. La primera parte de la estructura lleva por título ¿qué es la quietud del corazón? Vamos a utilizar capítulo 4, versículo 11 de la epístola a los Filipenses. La segunda estructura del pasaje lleva por título ¿qué nos quita la quietud del corazón? Filipenses 4, versículo 2. Y por último, nosotros veremos cómo encontramos la quietud del corazón. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Estas 3 citas nos van a enseñar a nosotros sobre la quietud. Y cuando hablo sobre la quietud, estoy hablando sobre la tranquilidad, sobre la paz del corazón. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo en estas citas, en este libro? ¿Y qué es lo que nosotros debemos recordar en este sermón? Lo siguiente. La quietud del corazón es producto del contentamiento en Dios. La quietud del corazón es producto del contentamiento en Dios. Es decir, el contentamiento es una cuestión del corazón. Y quiero que no se te olvide eso. Vamos a repetir nuevamente de qué trata el sermón de hoy. O qué es lo que Él desea mostrarnos, enseñarnos.
La quietud del corazón es producto del contentamiento en Dios. Es decir, el contentamiento es una cuestión del corazón. Dicho esto, hay que recordar que Pablo, cuando escribe esta carta, Pablo está preso. Esta es una carta que se le conoce como una carta acerca del gozo. Y Pablo está diciendo que este gozo lo deben tener y lo tienen los filipenses. Y le dice, regocijaos en el Señor siempre. Y hay que recordar que todo maestro, toda persona que enseña, todo predicador, todo padre, toda madre, ellos deben, o todos nosotros debemos practicar lo que enseñamos. Así que Pablo en prisión debía regocijarse, porque él le dice a la iglesia de Filipo, regocijaos en el Señor siempre, es decir, en todo momento. Entonces Pablo en prisión, él está regocijado en el Señor. Escuche bien, Pablo no está regocijado porque está preso, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que Pablo en prisión está regocijado en el Señor, por lo que el Señor ha orquestado para sí. Dicho esto, vamos a pasar a la primera parte de la escritura, que lleva por título, ¿qué es la quietud del corazón? Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 4, dice la palabra de nuestro Dios. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No olvides que Pablo está preso, y Pablo está diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, Pablo duró 35 años viviendo como un rico de nuestra era. Pablo es un hombre que duró aproximadamente 35 años gozando de los deleites de este mundo. Dinero, comida, lujos, tenía de todo. Y es acá, en esta epístola, donde Pablo dice, todas estas cosas que gocé por más de 35, 39 años, lo tengo como pérdida y como basura. Y no solo que lo tenía en el pasado, sino que en el presente, estando preso, que no gozaba de la libertad, de recursos, de dinero, de comida, de lujos, él dice, todavía lo tengo como pérdida. ¿Por qué? Porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El gozo y el contentamiento de Pablo no es producto de la situación que está viviendo, sino de la relación personal que tiene con su Señor. Alguien dijo que la quietud del corazón es un arte maravilloso, estar quieto en cualquier momento. La quietud del corazón nos habla de estar agradecido completamente con lo que Dios está haciendo con nosotros. Cuando hablamos de la quietud del corazón, estamos diciendo que es el sometimiento de nuestro corazón a la voluntad de Dios. Ahora, ¿quiénes pueden tener su corazón quieto? ¿Toda persona? No. Hermanos, los únicos que pueden tener su corazón tranquilo, quietos y seguros son aquellos que creen en Cristo. ¿Por qué? Porque la quietud del corazón no es producto de la circunstancia. Recuérdalo. Cuando hablamos de la circunstancia, estamos hablando de lo que nos está ocurriendo en el presente. Yo quisiera compartir con ustedes algo que me ocurría hace unas semanas atrás en mi trabajo, y es que yo estoy allí, iba a retirar mi bolsa de comida y todas mis proteínas y mis cuestiones. Me fui bien temprano de acá, pero ya yo sabía lo que podía acontecer. Llegué, me fui a las 2:30 de la mañana
siendo consciente de lo que podía ocurrir. Llego allá, hago mi cola para retirar mi bolsa de comida. No es una comida como las de bolsas CLA, están más rellenas. Se los digo, eran 2 pollos, 2 cartones de huevo, había mortadela, había de todo. Pero había una pequeña exigencia, la cual yo sabía que no iba a cumplir. No porque era cristiano, sino porque no estaba incluida dentro de mi integridad o de mi personalidad. Y era el certificado de vacuna. Yo estoy allí y como a las 7:30, 8 de la mañana empiezan a recoger el carnet. Y yo escucho en la cola donde dicen, no tenemos el certificado, vamos a perder la comida. Y de repente viene el hombre a retirar los carnets y les pide a cada uno el certificado. Y muchas personas decían, yo no tengo el certificado, ¿cómo hago? No te preocupes, allá hay una carpa para que te vacunes y retires el certificado, vienes, me lo das y retiras tu bolsa de comida. Cuando llega donde estoy yo, hay un compañero donde me dice, Gilbert, no importa, vacúnate, nadie va a saber, tú eres fuerte, pero no vayas a perder esto, hazlo, no hay problema. Y yo le digo, está bien, tranquilo, quieto. Pero él se angustiaba mucho. Bueno, de hecho, siempre se angustia. Cuando me dicen a mí, yo le digo, él me dice, ¿y el certificado? Y yo le digo, no lo tengo. Mi compañero me había dicho, bueno, vamos a decirle que se te olvidó, que se te perdió, vamos a ver cómo hacemos. Y él me dice, ¿y dónde está? Yo le digo, no lo tengo. ¿Por qué? ¿No te quieres vacunar? Y yo le digo, no, es que no quiero, es que no voy a vacunarme. Bueno, no tienes comida. Y yo le digo, ok, está bien. ¿Listo? ¿Ya? ¿Se acabó? Sí. Chao. Voy al día siguiente y mi compañero me dice, Gilbert, pero ¿cómo hacemos? Eso no puedes perderlo. Y él estaba muy angustiado, hermano. Yo llego, llamo, hablo con mi esposa me dice, está bien, tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Nada. Y llegamos acá a la casa y luego meditando yo le decía, quizás nos quiten también la de la casa, porque muy pronto los consejos comunales van a pedir certificado de vacuna. Y él me dice, pero es que muchos cristianos se vacunan. Y yo le digo, sí, está bien, pero yo no soy como muchos cristianos, yo no quiero vacunarme. Si ellos quieren hacerlo, se pueden vacunar y se pueden poner cuantas dosis quieran. ¿Por qué no me vacuno, hermano? El problema no está en la vacuna, el problema está en lo obligatorio o lo impositivo o en lo tiránico que ellos son para imponerte algo que tú mismo debes de manera voluntaria aceptarlo o rechazarlo. ¿Por qué yo lo rechazo? Porque la vacuna solamente es efectiva durante 3 a 6 meses, luego tienes que ponerte otra dosis. Y luego de eso, otra dosis, y luego otra dosis, otra dosis, otra dosis. En pocas palabras, vas a vivir adicto a una vacuna de COVID que no es segura. Hermanos, quizás cosas como esta puedan desesperarte a ti. Y tú puedes decir, pero yo no voy a hacer eso, yo no voy a perder eso, yo no puedo hacer eso. Y tu corazón empieza a angustiarse por lo que vas a hacer o por lo que no vas a hacer. Y yo quiero que tú entiendas esta mañana que la tranquilidad de tu corazón no es producto de una bolsa, no es producto de una vacuna, no es producto de lo que tú puedas tener en este mundo. La tranquilidad y la quietud del corazón es producto de tu relación personal con Dios. Les pregunto, ¿todos los seguidores, amigos, compañeros de Pablo estuvieron presos en Filipo? ¿O fuera de Filipo, en Roma, sufrieron un naufragio? ¿Fueron a la cruz? No, no todos los cristianos viven o van a pasar por las mismas circunstancias. No, quizás no es tu caso. Quizás tú no vas a perder ni una bolsa de comida, tu trabajo, tu empleo. Pero el punto está en que a pesar de que lo puedas perder, tú debes estar tranquilo. Hermanos, no hay algo más dulce como la Nutella, no sé si la has probado, pero no hay nada más dulce que la quietud del corazón. Hermanos, es tan increíble la quietud del corazón en el creyente, porque no te estoy hablando de esa
de esa quietud del corazón borrosa y temporal que puede haber en el pecador. No, te estoy hablando de la quietud del corazón en el creyente. Es tan impresionante que tú puedes estar privado de libertad. Tú no puedes quizás tener empleo. Quizás tú puedes recibir la noticia de que un pariente se ha muerto. Quizás tú puedas recibir la noticia de que te diagnosticaron cáncer. Pero nada de esto te quita la tranquilidad del corazón. Y quisiera compartir con ustedes una definición sobre la quietud del corazón. Está en su guía. Dice, el contentamiento cristiano es aquel estado del espíritu lleno de gracia, aquietado, interior y dulce, que se somete libremente a Dios y se deleita en lo que Él dispone paternalmente y sabiamente en cada circunstancia. Así que la quietud del corazón no es simplemente de que tú vas a guardar silencio ante la circunstancia. No, sino también que tu alma debe estar tranquila ante lo que está ocurriendo. El Salmo 62:1 y versículo 5 dice, en Dios solamente está un silencio en mi alma. Y el versículo 5 dice, alma mía, solamente en Dios reposa en silencio. Como hemos visto, no se trata solamente de no decir nada, de no quejarnos, de no murmurar por lo que ocurre. Se trata de que nuestra alma esté en silencio, que nuestra alma esté tranquila. Hermanos, si tú has ido a La Guaira, a la playa, y tú has ido en tiempo de lluvia, llegas allí, está lloviendo, el tiempo está oscuro, ¿cómo está el mar? Agitado. Y es muy peligroso que entres a bañarte. Las aguas están turbias. Pero en Cristo, tú puedes ir a La Guaira. El cielo puede estar nublado, muy inquieto, pero el mar está tranquilo. Y no estoy diciendo esto de manera literal, sino de forma espiritual, simbólica. Lo que estoy diciendo es que tú puedes pasar una circunstancia adversa, pero tu alma puede estar quieta y puede estar tranquila en Cristo. Entendiendo entonces qué es la quietud del corazón, sabemos entonces que se refiere al sometimiento del corazón a la voluntad de Dios. Quietud del corazón se refiere al sometimiento de nuestro corazón a la voluntad de Dios. Dicho esto, pasamos a la segunda parte del pasaje. Nuestra segunda estructura que lleva por título, ¿qué nos quita la quietud del corazón? Capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. ¿Quiénes pueden tener quietud del corazón? ¿Todos? No. Solo los creyentes. ¿Quiénes pueden tener quietud del corazón? Solo los creyentes. Así que cuando hablamos de qué nos quita la quietud del corazón, estamos hablando con relación al creyente. No estamos hablando de que cualquier pecador puede perder esta quietud, porque es mentira. El pecador, cualquiera que no conoce a Cristo, no tiene esta clase de tranquilidad en su corazón. No lo tiene, hermano. Pero el creyente que tiene esta quietud del corazón puede perder esta tranquilidad interna. Y vemos el caso acá de Evodia y Síntique. Buenas compañeras de Pablo, de milicia, mujeres que acompañaron a Pablo en todo. Es muy probable de que estas mujeres hayan estado con Pablo ayudándole cuando estaban allí. ¿Sabes lo interesante? Que Pablo ruega a Evodia y a Síntique al mismo nivel. Pablo no dice cuál era el problema, porque eso no es de vital importancia. Lo que es de vital importancia es que el problema entre estas dos mujeres se solvente, se arregle. Así que el principal enemigo de nuestra paz interior adquirida en nuestra salvación somos nosotros mismos.
El principal enemigo no se trata de Satanás, del mundo, no, eres tú y soy yo. Quien roba la tranquilidad a nuestro corazón somos nosotros. Quien roba esa paz y esa quietud a nuestro corazón somos nosotros, hermanos. ¿Recuerdas David? Este hombre, un rey, está tranquilo en su palacio, codicia a una mujer, se acuesta con la mujer, manda a matar el esposo de la mujer, y su corazón, ¿cómo estaba? Emocionado, tranquilo. Pero cuando tú eres del Señor, el Señor no va a permitir que tu corazón esté tranquilo con la pecaminosidad que estás practicando. Levanta un profeta, Natán, habla a David. ¿Y cómo está el corazón ahora? Inquieto. Pero ya va, ¿cómo es que el corazón de David llegó a estar quieto cuando pecó? Esa es la falsa tranquilidad que da el corazón a los hombres que no son de Dios y también a aquellos que están apartándose de Él. ¿Qué sucede, hermanos? Un creyente peca y al principio está mal, pero luego sigue practicando el pecado, está haciendo, nadie se entera y él cree que puede seguir haciendo sus cosas. Un ejemplo de esto es la pornografía. Llegas tú, agarras tus redes sociales, te metes en las redes sociales, ves pornografía, nadie se da cuenta, borras el historial de la computadora, nadie sabe nada, solamente tú, y resulta que al día siguiente vuelves a ver pornografía y sigues haciendo lo mismo. ¿Qué ocurre? Tú sabes que a pesar de que nadie sabe, tu corazón empieza a inquietarse. Hermanos, David dice, Señor, devuélveme el gozo de mi corazón o de mi salvación. Devuélveme el gozo de mi salvación. Hermanos, un creyente puede perder la quietud del corazón y aún así seguir siendo creyente. Pero ¿qué pasa con esta clase de personas? No disfrutan de los beneficios de la salvación. Esta persona necesita entender que debe ser confrontada por la palabra de Dios para así apropiarse de los beneficios de la salvación. Es lo que ocurre con David. Dios utiliza a Natán. Y es lo que ocurre con Evodia y Síntique porque Dios utiliza a Pablo. Y Pablo les dice, les ruego que vivan en armonía en el Señor. Quiero presentar 7 enemigos de la quietud del corazón que están en su guía. Si la leyeron, entonces vamos a recordarla en conjunto. Primer enemigo de la quietud del corazón, la irritación y la angustia. Estás irritado, estás angustiado, desesperado por lo que está ocurriendo. ¿Qué debes hacer, hermano? Debes entender que las aflicciones pueden preocuparte, sí, pero no pueden molestarte. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Y ahora si me botan, ¿qué haré? Puedes preocuparte porque eres una persona como yo. Nos podemos preocupar porque no tenemos las cosas en casa que desearíamos tener, pero eso no puede molestarnos. El que no lo tengas, esto no puede a ti abrirte una puerta para que tú entres en una rebeldía contra Dios o un disgusto contra el Señor. Recuerda, Dios a los suyos, sus hijos, Él llega y planifica y dispone sabiamente lo que sus hijos necesitan tener. Muchas veces nosotros necesitamos tener ciertas aflicciones a nuestras vidas. Muchas veces pasa eso. Segundo enemigo de la quietud del corazón, la turbulencia del espíritu. La turbulencia del espíritu. Cuando nuestros días son oscuros, el Señor desea que nosotros guardemos silencio. Hace unas semanas atrás, yo tuve un buen amigo de años
Él muere, su esposa es católica, y yo le había prestado a ella el libro La soberanía de Dios y el sufrimiento, de John Piper. Yo soy una persona que no presto libros, pero decidí llevárselo para que lo leyera con su esposo mientras estaba en vida. Al día siguiente su esposo muere, pero ella decide leer el libro, La soberanía de Dios y el sufrimiento de John Piper. Ella, a la semana, nosotros hablamos y ella me dijo: Gilbert, estoy molesta con el libro, por lo que el libro dice, por lo que enseña, así que mejor ahorita no lo leo, pero yo te prometo que lo voy a leer. ¿Qué es lo que enseña el libro? Que Dios es soberano, que Dios planifica las cosas, incluso la muerte, no solo de su Hijo, sino de cualquiera de nosotros, y nosotros debemos aceptar esto. Eso es lo que enseña. Lo que enseña es que los sufrimientos del hombre que nosotros vivimos y experimentamos en este mundo, es Dios quien los ordena para nosotros. Y es con un propósito. Hermanos, todas las personas que han muerto en la actualidad de COVID-19, es Dios quien lo ha hecho. No es tanto el COVID. ¿Quién le dio la vida al COVID? Dios. Entonces, cada persona que muere realmente de COVID, es Dios quien ha decidido que cada persona muera. ¿Qué debemos hacer nosotros, los que quedamos con vida? Aceptarlo. Pero el pecador esto no lo puede aceptar. Pero nosotros los creyentes, entendiendo de que Dios es soberano, sí lo podemos hacer. Cuando no aceptamos esto, nuestro espíritu comienza a sentir los días más oscuros de los cuales ninguno de nosotros podemos salir. El tercer enemigo de la quietud del corazón tiene que ver con el espíritu inquieto e inestable. Y esto, hermano, puede ocurrir con cualquiera de nosotros. El espíritu inquieto e inestable nos habla que cualquiera de nosotros puede desviarse de Dios. La inestabilidad comienza en el corazón cuando comenzamos a dudar acerca de Él. Pero si el Señor está orquestando esto para mí, pero si yo puedo hacer esto y yo creo que mejor esto va a ser más factible. Cuando tú comienzas a poner opciones y no aceptar la voluntad de Dios, tu espíritu se vuelve inquieto e inestable. Eso nos ocurre a cualquiera de nosotros, a cualquiera. Recuerda que estamos hablando acerca de creyentes y son los creyentes que pueden perder la tranquilidad de su corazón. Pero claro, no todos son creyentes. Hay que recordar en el caso de Demas. Pablo dice, bueno, él prefiriendo más al mundo, nos abandonó y se volvió allá. Pero a cualquiera de nosotros también nos puede pasar lo mismo. Vemos el cuarto enemigo de la quietud del corazón es la preocupación. Las preocupaciones comienzan a adueñarse del creyente porque cree que todo se le ha salido de control a Dios y como él está en una circunstancia difícil, él dice, bueno, Señor, ¿hasta cuándo? Pero cuando tú ves esto, hermanos, y ves a Job, sus amigos se acercaron y comenzaron a hablar con él, pero era un hombre que mantenía su integridad, comenzaba a dudar de sí mismo, pero no acerca de su Dios. Esto nos enseña que el cristiano anhela que la palabra de Dios le posea plenamente a él, lo controle a él y le parta el alma y el espíritu a él, antes de él ser partido por las preocupaciones de este mundo. Otro de los enemigos de la quietud del corazón es el desaliento que nos hunde. Cualquiera se ha sentido desalentado, cualquiera ha pensado no estudiar más su Biblia, cualquiera ha pensado en no asistir más a la iglesia, en no orar más, en apartarse por un momento. Pero la realidad es que Dios, hermano, quiere que nosotros dependamos de Él. Eso es lo que Él desea. Cuando tú vives una circunstancia difícil, Dios lo que está deseando es que tú dependas de Él.
Yo recuerdo hace unas semanas atrás, cuando nosotros estábamos planificando acá la actividad de los niños el viernes y el domingo, algunas personas se acercaron a esta casa durante la semana y decían, hermanos, mira, yo no creo que se pueda hacer la actividad de los niños porque los consejos comunales ya no quieren. Parece que se ha desatado una ola de COVID en Dos Lagunas y no creo que se pueda hacer. Quizás que el viernes se pueda hacer en la casa, pero el sábado ya no se puede hacer. Eso lo escuchamos, hermanos, casi toda la semana. Casi toda la semana. Llegaba alguien aquí a decir eso. Se iba esa, llegaba otra, después llegaba otra persona, después llegaba otra persona. Y yo tranquilo. ¿Por qué? Hermano, porque si lo fuesen suspendido es porque Dios quiere. Y ya. No lo suspendieron porque Dios no quiso. Y ya. El punto está en cuando nos preocupamos, nosotros estamos dudando de lo que Dios puede hacer con nosotros y en nosotros. Si creemos que Dios es un Dios soberano, como iglesia de Cristo, nosotros no podemos dudar de la autoridad y del control que Dios tiene. Hay algo que ha comenzado a suceder en las iglesias evangélicas, reformadas, protestantes, libres, conservadoras de América Latina. Y es que un fragmento de los pastores en América Latina han comenzado a pedir el certificado de vacuna a la membresía y a las personas que asisten a la iglesia. ¿Qué tal? Imagínate por un momento a Pablo en tiempos de pandemia o a Cristo. ¿Pediría Cristo un certificado de vacuna a las personas que desean oírle? No. ¿Y el apóstol Pablo cómo reaccionaría cuando escucharía a alguno de estos hombres pidiendo un certificado de vacuna? Yo creo que los catalogaría de falsos ministros y obreros fraudulentos. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio de Cristo, con pandemia o sin pandemia. Pero la pandemia o la no pandemia no debe quitarnos la quietud del corazón. Otra de las cosas que son consideradas como el enemigo de la quietud es los cambios pecaminosos. Los cambios pecaminosos. Cuando no confiamos en Dios y nosotros cedemos a la presión. Es cierto que en Venezuela esto no es un hecho verídico, pero ¿qué si empiezan a pedirlo? ¿Qué hacen? Bueno, ¿qué hago yo? Porque algunos de ustedes están vacunados. Va a seguir predicando. Mientras que vacunados y no vacunados en esta iglesia local deseen reunirse a escuchar la palabra de Dios, seguiremos hablando de la palabra de Dios. Es lo que Pablo está diciendo allí a los Filipos. Sea que esté en prisión, sea que esté libre, yo deseo, Evodia y Síntique, que vivan en armonía en Él, Señor. Hermanos, esto no debe llevarnos a nosotros a odiar a los que se vacunan o rechazar a los que no se vacunan. No, esto debe llevarnos a nosotros a vivir en armonía en Él, Señor. Si una de las cosas que hoy en día están ocurriendo con el pastor Miguel Núñez, que es infectólogo, una persona que aprueba las vacunas una y otra vez, es que muchos buenos cristianos le están atacando. Tú ves las redes sociales y lo que le escriben a Miguel Núñez parece que no es de cristianos, hermano. Lo están destruyendo simplemente porque él le está diciendo a los cristianos que se pueden vacunar, que hay que hacerlo, que ya viene una tercera dosis, una cuarta dosis. Hermanos, que nosotros tengamos diferencia con estas cosas no debe llevarnos a nosotros a destruirnos entre nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo. Evodia y Síntique no pueden autodestruirse porque son uno en Cristo. La iglesia de Cristo no puede destruirse ella misma. Y de hecho, nadie puede destruirla.
Y el último enemigo, hermanos, de la quietud del corazón, yo creo que aquí en este punto sí se involucra no los creyentes, sino los incrédulos, es la rebelión contra Dios. Así que de estos enemigos de la quietud del corazón, los 6 primeros están dirigidos al creyente, pero el séptimo, el último, está dirigido a los incrédulos. ¿Por qué digo esto? Porque ningún creyente, por irritado que esté, por inquieto que esté, por preocupado, desalentado, o que hayan cambios pecaminosos en su vida, nunca hará una rebelión contra su Señor. Nunca. El incrédulo sí lo hace. Dicho esto, hermano, vamos a pasar a la tercera y última parte, que lleva por título, ¿cómo encontramos la quietud del corazón? Capítulo 3, versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hemos visto qué es la quietud del corazón, el sometimiento de nuestro corazón a Dios. Esa es la quietud del corazón. En segundo lugar, hemos visto lo que nos quita la quietud del corazón, que tiene que ver con todos los rasgos pecaminosos en nosotros, pero ahora veremos cómo encontramos la quietud del corazón. Si tú eres cristiano y has perdido la quietud del corazón, bueno, eso es un texto para recordar cómo vas a encontrar algo que ya tienes, pero que no sabes dónde lo has dejado. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Tienes la llave, que es lo más común que ocurre en casa. Tienes las llaves de tu casa, son tuyas, es tu casa. Llegas cansado y sabes que las llaves van en un clavo en la cocina. Pero resulta que tenías mucha sed y fuiste a la nevera, tomaste el agua y no colocaste las llaves donde iban en el clavo de la cocina. Alguien toca la puerta y no sabes dónde están las llaves. Vas a ver dónde están, si están en el clavo de la cocina y no están allí. ¿Dónde están las llaves? Nadie te la quitó, fuiste tú. Se te olvidó dónde colocaste la llave. Es lo que ocurre. Se te ha olvidado dónde está la quietud de tu corazón. No es que no lo tienes. Si eres creyente y hoy tu corazón está inquieto, intranquilo, es que has olvidado dónde está la quietud del corazón. Si no eres creyente y nunca has tenido la verdadera tranquilidad de tu corazón, bueno, este pasaje te va a enseñar cómo apropiarte de algo que no es tuyo, de algo que no te pertenece, pero que hoy el Señor te está ofreciendo por su gracia. Lees versículo 8 y dice: y aún yo estimo como pérdida todas las cosas en vista, y mira cómo él le llama, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Pero Pablo no le llama Jesucristo, ni Jesús. Pablo le llama Jesucristo. Pablo está diciendo que este Cristo Jesús es el mediador entre Dios Padre y los hombres. Que este Cristo Jesús, el ungido, Él es el Salvador. Y en el capítulo 2, versículo 6, un pasaje que a nosotros, o algunos de nosotros, nos mandaron a estudiar con respecto a la veracidad de la deidad de Cristo, es un pasaje que dice que este Cristo Jesús es Dios. Así que Pablo está diciendo que Dios mismo, este Dios hecho hombre, Él es el ungido del Padre para acercarnos a Él, porque Él es el Salvador de sus escogidos. Así que sus escogidos tienen la dicha de tener el conocimiento acerca de Él. Y Pablo dice: este es mi Señor, el Curios,
el verdadero soberano y amo de mi vida. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? El Señor no es el carcelero que tiene la llave donde Pablo está. El Señor no es aquel que llevó a Pablo a prisión, ni el César. Pablo está diciendo en prisión que su Señor es aquel que le llevó a ese encarcelamiento. ¿Ves? ¿Hay gozo en el corazón de Pablo en la aflicción? Yo creo que sí. Porque está diciendo, mi Señor, en la tribulación, Él es el incomparable, por quien lo he perdido todo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Yo, Pablo, declaro que lo he perdido todo. 35 años de deleite, de gozo, 35 años de abundancia, 35 años de todos los bienes materiales, yo lo he perdido todo. Y lo considero, no en el pasado, mira cómo él está hablando, y lo considero en el presente, en la prisión, yo lo considero como basura. ¿Y cuál es el propósito? A fin de ganar a Cristo. Pablo está diciendo que él se ha apropiado del objeto de mayor valor. ¿Y quién es el objeto de mayor valor para Pablo? Cristo. Lo ha mencionado 2 veces, el ungido en este pasaje. Y si incluyes el Jesús Salvador, 3 veces. Pero si incluyes mi Señor, el soberano, 4 veces. Pablo nos está diciendo que solo encontramos la quietud del corazón, ¿en quién? En Cristo. En Cristo, hermano. Pero ¿cómo es esto? ¿Es que he olvidado por un momento a Cristo? Sí, muchas veces nosotros olvidamos a Cristo. Es nuestro, pero lo olvidamos. Y Pablo te está diciendo a ti y a mí, sencillo, recordémoslo, vayamos. Pero ¿cómo vamos a ir? Por medio del conocimiento de Dios. ¿Qué necesitas hacer, hermano? Es muy fácil. Pero quizás esto es fácil. Tú digas, bueno, pero es tan fácil que yo no lo quiero hacer. Hermanos, agarra tu Biblia y léela. Leer tu Biblia y pasar tiempo en tu Biblia te llevará a conocer al Dios de la Biblia. El secreto está en conocer a Cristo. Creo que tu Reina Valera dice conocer o el conocimiento de Cristo. Así que tu Reina Valera está diciendo que el secreto de la quietud del corazón en creyentes y también en aquellos incrédulos que nunca lo han tenido es en el conocimiento de Cristo. Este conocimiento te va a llevar a estimar todas las cosas como basura. Esto es lo que hace increíble valor de Cristo. Renunciamos a todo por Él. Renunciamos a nuestro tiempo, a nuestra salud, renunciamos a las cosas del mundo, a los placeres del mundo. ¿Por qué? Por el valor de Cristo, para ganar a Cristo, para apropiarnos de Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Nos sentimos, alguien decía, recuerdo hace muchísimo tiempo, creo que fue el año pasado, en una de las clases de la academia con respecto al contentamiento, el profesor decía, nos sentimos descontentos cuando nos quitan la basura o algo de valor. Nos sentimos descontentos cuando nos quitan algo de valor, pero nadie se preocupa cuando se lleva la basura de tu casa. Sí. Y creo que es bastante razonable lo que él decía y lo que él enseñaba. ¿Quién se molesta cuando pasa el aseo? Claro, y no es que se va, sino que se aguanta para que tú saques la basura. Nadie. Pero cuando se va te molestas, ¿verdad? Está la casa llena de basura, ya estaba lista para sacarla, pero el aseo se fue. Y tú te molestaste, ¿por qué? Porque no se llevó tu basura. No es que era la basura del vecino, era tuya. Pero tú no te molestaste. Sí, sí lo hiciste. De hecho, cuando ellos llegan y pasan en diciembre y te dicen, bueno, nos pueden regalar algo. Y te dicen, ¿cómo no regalarle algo a este hombre que durante todo el año se llevó mi basura? Toma 1 kilo de arroz de la caja, aunque sea, ¿ok? Y se lo das. Se lo digo porque mi abuelo era una de esas personas que en su tiempo él recolectaba basura.
Así que esto no es un trabajo despreciable, más bien un trabajo que debería ser muy reconocido. ¿Por qué? Porque hacen lo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer, recogerle la basura a otros. Pero ¿cuál es el problema acá, hermano? El problema acá es que muchos de nosotros amamos nuestra basura y nos molestamos cuando alguien se lleva nuestra basura. No la basura literal, sino aquella basura como nuestros malos pensamientos, nuestra ira, nuestro orgullo, nuestras irritaciones, nuestra impaciencia, nuestra molestia, nuestro mal carácter, nuestra ingratitud. Nos molestamos muchas veces por esto. Muchos de nosotros valoramos nuestra basura y rechazamos a Cristo. Pero la realidad es que Cristo, Él cargó con toda nuestra basura. Porque en la cruz, Él, en ese lugar, Él llevó y cargó con todos nuestros pecados. Para tener quietud en el corazón, hay que crecer en lo personal, en lo congregacional y también, como alguien me decía, en lo matrimonial. Hermanos, es a través del conocimiento de Cristo donde estas tres áreas, personal, congregacional y matrimonial, pueden fortalecerse para estar quietos de corazón. No pretendas nunca iniciar en la iglesia si no has iniciado en lo personal. No pretendas nunca iniciar en el matrimonio si tú como hombre no tienes paz y tranquilidad en tu corazón. Esto es algo muy sencillo. La quietud del corazón debe iniciar primero en nuestro corazón, en nuestra vida personal, para luego poder impactar o seducir a nuestra congregación. Y así nuestros matrimonios pueden estar fortalecidos a través de la tranquilidad y de la paz que da el conocimiento en Dios. La pregunta de hoy es, ¿está nuestro corazón quieto? ¿Estamos seguros de que está quieto? ¿O está inseguro? ¿Tu corazón cómo se siente? ¿Agitado? ¿No te ocurre algunas veces cuando tienes que decir algo, cuando tienes que hablar con alguien? ¿Tu corazón empieza a acelerarse? Eso me pasaba a mí esta semana. Usted sabe, yo hago un escrito con artículos de la Constitución, de la ley sindical y de la ley orgánica del trabajo. Hice un gran escrito y luego que hice mi escrito se lo envié a un abogado, el abogado lo leyó y me dijo, parece que lo hice yo. Y yo me sentí halagado por eso, porque yo no sé redactar muy bien. Luego tuve unas palabras con él y él me dice, yo te recomiendo, Gilbert, que aunque está muy bien el escrito, no lo entregues. Yo le dije, no, así lo voy a hacer. Me fui, cuando llego a Recursos Humanos y llevo mi escrito, mi corazón estaba un poco, usted sabe, preocupado, agitado. Sin embargo, Señor, vamos a ver cómo pasa todo esto. Cuando llego y hablo allí con la persona encargada de Recursos Humanos, me dice, no, eso no es aquí, eso es allá en sindicato. Me voy a sindicato, llego a sindicato y cuando estoy allá con todos allí, alguien me ve y me dice, ¿y tú qué quieres? Y yo le digo, bueno, quiero entregar mi renuncia. Me ve así, ¿renuncia a qué? A este sindicato. ¿Tú eres nuevo? Yo le digo, no, pero ya no quiero nada con ustedes. Me agarró eso, se fue para adentro, se molestó y luego llegó, me entregó y me dijo, ya, ¿estás listo? Y yo digo, no, pero es que necesito otro favor. ¿Qué quieres? Molesta. Y yo, usted sabe, yo estaba un poquito frío. Y llego yo y le digo, bueno, solamente quiero algo como recibido, una copia como recibido. Llegó, me firmó, chao. Llegué aquí tranquilo. Se me quitó como un peso de encima. ¿Qué ocurre, hermanos? Muchas veces nosotros, quizás cuando hagamos algo, nosotros podemos tener nuestros corazones un poco acelerados, pero la cuestión es, confiemos, descansemos en el Señor. No te digo que seas como yo, lo que te digo es que tú debes ser como el Señor, que es lo que Pablo nos está diciendo. Hay 3 enseñanzas que quiero dejarles a ustedes acá con este sermón sobre la quietud del corazón. En primer lugar, aprendemos que el contentamiento no depende de las circunstancias. Aprendemos que el contentamiento no depende de la circunstancia.
No se trata, hermanos, de lo que puedes estar viviendo externamente, sino internamente. En segundo lugar, necesitamos recordar que nuestro mejor amor es recordar a Cristo. Bueno, creo que estaba pensando en otra cosa. Esta no era la implicación que tenía. No sé dónde la dejé en mis notas. En algunas notas está. Tercero, reconocemos que el secreto del contentamiento del corazón es conocer a nuestro Dios. Reconocemos que el secreto del contentamiento de corazón es conocer a Dios. Y concluimos que para tener contentamiento debemos evitar la oposición que quita la tranquilidad del corazón. Y solo Cristo puede otorgarnos esta rara gracia de Dios, como es la quietud del corazón. Amén.